Bienvenidos a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos apasiona compartir conocimientos y experiencias en contabilidad, derecho y auditoría para brindar asesoramiento financiero y legal de calidad. En esta ocasión, abordaremos un tema fundamental: el principio de legalidad administrativa. Saludos a todos los espectadores. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del derecho administrativo y explorar el principio de legalidad administrativa. Comenzaremos por conocer su historia y cómo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de este campo del derecho. Para comprender el origen del principio de legalidad administrativa, debemos remontarnos a las bases del Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. A lo largo del tiempo, este principio ha evolucionado y se ha incorporado en los sistemas jurídicos contemporáneos como una herramienta esencial para limitar el poder de la administración pública. El principio de legalidad establece que la administración pública debe actuar de acuerdo con la ley y los procedimientos establecidos. Es decir, todos los actos administrativos deben estar respaldados por una base legal y cumplir con los límites y requisitos establecidos por la legislación correspondiente. Los actos administrativos son las decisiones y acciones tomadas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. Estos actos pueden incluir la emisión de licencias, permisos, resoluciones, sanciones, entre otros. Para que un acto administrativo sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos esenciales. Estos requisitos incluyen la fundamentación legal, es decir, estar basado en una norma o ley existente que otorgue autoridad y validez al acto. Además, los actos administrativos deben estar debidamente fundamentados y motivados, seguir el procedimiento legalmente establecido y no ser arbitrarios ni discriminatorios. Deben ser razonables, proporcionados y coherentes con los principios de justicia y equidad. Los principios de legalidad y los actos administrativos están estrechamente relacionados. El principio de legalidad establece las pautas y límites dentro de los cuales se deben llevar a cabo los actos administrativos. Para garantizar el cumplimiento de este principio, se realiza el control de legalidad de los actos administrativos, verificando que se ajusten a la ley y cumplan con los requisitos legales. Dentro del control de legalidad, pueden surgir diferentes modalidades de ilegalidad en los actos administrativos. Algunas de estas modalidades incluyen la incompetencia, que se refiere a los casos en los que la autoridad administrativa emite un acto sin tener la competencia legal para hacerlo. También está la desviación de poder, que ocurre cuando la autoridad administrativa utiliza su posición para fines distintos a los establecidos por la ley. Otra modalidad es el procedimiento irregular, que se presenta cuando se omiten o se realizan incorrectamente los pasos y procedimientos establecidos por la ley para la emisión de un acto administrativo. Además, la contravención de la ley se da cuando el contenido del acto administrativo va en contra de lo dispuesto en la legislación aplicable. La potestad discrecional es otro concepto fundamental en el ámbito de la administración pública. Se refiere al poder que tiene la autoridad administrativa para tomar decisiones en situaciones en las cuales la ley no establece una norma específica o detallada que regule la actuación. Esta potestad discrecional le otorga a la administración cierta flexibilidad y margen de apreciación al momento de tomar decisiones, permitiendo adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, es importante destacar que el ejercicio de la potestad discrecional debe ser razonable, justificado y transparente. Se debe evitar cualquier forma de arbitrariedad o favoritismo. La decisión tomada en el ejercicio de la potestad discrecional debe ser coherente con los principios de igualdad, proporcionalidad, justicia y equidad. La responsabilidad administrativa por incumplimiento del principio de legalidad es un aspecto crucial en el ámbito de la administración pública. Este principio establece que toda actuación de la administración debe basarse en la ley y ceñirse a los límites y procedimientos establecidos. Cuando un funcionario público o entidad administrativa no cumple con este principio,
puede incurrir en responsabilidad administrativa. El incumplimiento del principio de legalidad puede tener diversas consecuencias. Por ejemplo, se puede declarar la invalidación de actos administrativos cuando se determina que han sido emitidos en contravención a la ley. Además, los funcionarios públicos que incumplen el principio de legalidad pueden ser objeto de sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones y suspensiones hasta la destitución del cargo. También se puede exigir la reparación de los daños causados en casos en los que el incumplimiento del principio de legalidad haya generado perjuicios a los ciudadanos o terceros. Es importante destacar que el principio de legalidad no se limita únicamente al ámbito nacional, sino que también tiene relevancia en el contexto internacional. En el ámbito internacional, este principio se refiere al respeto y cumplimiento de las normas y tratados internacionales por parte de los estados y demás actores internacionales. Las relaciones entre los estados deben regirse por el derecho internacional, que está compuesto por un conjunto de normas y principios aceptados por la comunidad internacional. Estas normas tienen como objetivo regular la conducta de los estados y promover la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos. El incumplimiento del principio de legalidad en el ámbito internacional puede tener diversas consecuencias. La comunidad internacional puede condenar y aplicar sanciones al Estado o actor que haya violado las normas internacionales. Además, se pueden imponer medidas restrictivas o coercitivas y el incumplimiento puede afectar la reputación y credibilidad del Estado a nivel internacional. En conclusión, el principio de legalidad administrativa es fundamental para garantizar la protección de los derechos individuales y limitar el poder de la administración pública. En Cacho y Asociados, nos comprometemos a brindar información valiosa y educativa sobre temas contables, legales y de auditoría. Esperamos que este video haya sido de tu interés y te haya ayudado a comprender mejor el principio de legalidad administrativa en el derecho administrativo. Recuerda que seguiremos compartiendo contenido relevante para estudiantes, profesionales y entusiastas de la contabilidad y el derecho. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Nos vemos en el próximo video.